Bueno, podemos empezar, yo creo ya. Bueno, ahora sí que te presentas tú, Alfredo, pero vamos, para los que estamos aquí es el doctor Alfredo González de la Universidad de Edimburgo, del centro, que no sé cómo traducir, ¿cómo se traduciría, Alfredo? ¿El Está Centro para difícil. el Descubrimiento de las Ciencias del Cerebro o algo así? Y algo así. De hecho, creo que gramáticamente está mal en inglés y bueno, modo. Habrá mucho que traducir en esta charla, entonces no hay problema. Sí. Pues todo tuyo. Adelante. Muchas gracias por estar con nosotros, Alfredo. Sí, hola, ¿qué tal todos? Bon profit, acabo de aprender, buen provecho en catalán. De hecho, estuve en Barcelona el fin de semana pasado, también en el Hospital San Joan para el congreso de otra enfermedad de neurodesarrollo, Green, y qué encantador Barcelona, me la pasé súper bien, la comida deliciosa, toda la gente tan amable. Y bueno, qué honor hablarles a ustedes de nuestro trabajo aquí en Edimburgo. Les pido disculpas por adelantado, usualmente presento este material en inglés, entonces si hago algún error garrafal en español, en castellano, por favor, ténganme paciencia. Pero bueno, les voy a hablar de nuestro trabajo con modelos roedores y también de algunos datos de colegas clínicos que estudian electroencefalograma de pacientes y de análisis informáticos nuevos que tenemos, que estamos tratando de desarrollar biomarcadores que son muy importantes para el desarrollo de tratamientos nuevos para enfermedades como SINGAP1. Y bueno, qué emoción también hablar en esta sesión donde escucharemos a los colegas, al doctor Andrés, que conocí el año pasado en Estados Unidos y también a los colegas de España. Bueno, eh, déjenme empezar. Seguramente ustedes saben mucho más que yo de la enfermedad Singapur. Yo vengo en sí del campo de la epilepsia, más bien que de cuestiones de neurodesarrollo y en mi carrera he estudiado muchos modelos animales, pero con los descubrimientos genéticos que se han hecho en los últimos 5 años, que en gran parte son al trabajo de los investigadores en España, pues sabemos mucho más de estas enfermedades, de sus causas genéticas y de su etiología. Entonces, bueno, daré un resumen rápido sobre eso, ¿no? En términos de la epilepsia, si uno va a un congreso de epilepsia, Singapur es categorizado como un gen asociado a la epilepsia y es una de las causas primarias de encefalopatías epilépticas, en sí que se cree que el neurodesarrollo tiene una relación con las crisis epilépticas y que si podemos bloquear estas crisis, podemos también mejorar las cuestiones cognitivas que se ven en los pacientes. Eh, 90% de los pacientes están reportados a tener crisis epilépticas y las más comunes son crisis de ausencia y también comúnmente son difíciles de tratar. Entonces, en 60% de los casos es difícil de bloquear estas crisis con los medicamentos que tenemos ahora. Y relacionado a eso, también seguido se ve el fenotipo de dificultades con el dormir. Entonces voy a hablar de nuestros datos también del dormir en nuestro modelo y en pacientes. Y bueno, un modelo muy básico que seguimos, el gen de SINGAP1 es muy complejo. eh, Hay muchos procesos que son afectados dentro de las neuronas, las células del cerebro. Y pues este modelo básico que espero poder usar mi pointer, a ver si, sí. Eh, bueno, que tenemos estos sinapsis, las conexiones entre las células del cerebro, las neuronas, y es muy importante para el post-sinaps, la proteína SINGAP1, eh, que en sí, cuando hay actividad, se cree en fisiología normal, sin enfermedad, que está involucrada tanto en que crezcan estas conexiones, las neuronales, entonces está involucrada en la estructura de estas espinas, se llama aglomeración de actina, que causa que estas estructuras crezcan, y también en permitir que los receptores como AMPA puedan entrar al sinapsis y que haya más conexiones. Entonces, cuando se forman las memorias, por ejemplo, se ve que hay más conexiones como estas, que las espinas crecen
y que hay un aprendizaje, que la actividad neuronal cambia de esta forma, ¿no? Y se cree que en pacientes con haploinsuficiencia de SINGAP1, que en muchas de las conexiones entre las neuronas ya estamos en esta situación, donde las espinas ya son grandes, hay muchos canales de AMPA y entonces es difícil crear nuevas conexiones porque ya de cierta forma están saturadas y también hay una susceptibilidad a las crisis epilépticas porque hay una sobreconexión en el cerebro, ¿no? Entonces, eh, yo no estudio eso, que son estas cuestiones moleculares y genéticas, pero en Edimburgo hay gente que sí, y somos un gran grupo aquí que ha recibido muchos fondos de la iniciativa Simons, que es una caridad de Estados Unidos que ha donado muchos fondos para la investigación de enfermedades de neurodesarrollo, que es una caridad de Estados Unidos. Y mis colegas Peter Kind y Sally Till, que algunos colegas de Barcelona conocen y con ellos, hicieron hace poco bueno, ya no hace tampoco, en el 2019 más o menos, una rata transgénica, que en sí lo que se hace es que se elimina o se hace un knockout, se quita parte del gen SINGAP1 en la mitad de las copias de este gen en las neuronas, bueno, en todas las células del organismo de las ratas, ¿no? Y específicamente es la región enzimática de SINGAP1, la GAP, que le da ese nombre de SYNGAP, que está eliminado en este modelo. Tenemos otro modelo donde hay resultados muy similares, que es una eliminación completa del gen, no nada más la región genética, pero de ese no voy a hablar, porque principalmente empezamos a estudiar este. Y bueno, la idea es separar qué hacen diferentes partes de la proteína y a nivel eh, del organismo de estos roedores, ¿no? Y mi laboratorio en sí se especializa en el electroengrama, en animales completos que están, eh, bueno, obviamente vivos, pero que están conscientes o que eh, se comportan, duermen y están activos, ¿no? Y la idea es hacer registros y ver si hay fenotipos. Y bueno, ustedes sabrán también que muchos de los chicos se les hacen estudios de electroencefalograma. Vamos a escuchar más de eso en esta sesión. Eh, Usualmente en los pacientes, bueno, hay gorros como decimos en México, cachuchas que se ponen encima de la cabeza y que están llenas de electrodos. Y estos electrodos, al estar junto al cerebro, reciben señales eléctricas con cambios en voltaje que están relacionadas a estados cerebrales específicos. Como hay diferentes señales que se ven cuando estamos caminando o estamos en la idea de navegar a algún lugar. En cambio, hay otras señales cuando estamos descansando. Y en el dormir, interesantemente, hay diferentes fases del dormir. Se escucha mucho sobre REM, que es Rapid Eye Movement Sleep, que es el movimiento ocular rápido. Básicamente, los ojos se mueven solos y hay señales específicas que se ven en el electroencefalograma durante sus movimientos, ¿no? Y entonces es una técnica que se usa muy comúnmente en el campo de la epilepsia. Los epileptólogos la usan para diagnosticar. Y entonces lo que hace mi laboratorio es hacer este tipo de registros. No les podemos poner estos electrodos que se ponen y se quitan, sino porque los animales se las quitarían, no aguantan tener esto en la cabeza, entonces las implantamos permanentemente con electrodos y se ven así desde arriba, son muy pequeños y delgados y se ponen permanentemente sobre el cráneo de los animales y después usamos un para mantener los electrodos permanentemente ahí. Y hay conector
y lo que es esto en este dibujo es un amplificador, porque estas señales son muy, muy pequeñas, entonces hay que hacerlas más grandes. Y aparte hay también muchos ruidos electrónicos y este sistema que tenemos logra quitar esos ruidos, ¿no? Y entonces, básicamente, esta parte de esta máquina es una antena están alrededor de las jaulas de estos animales y logran registrar las señales del electroencefalograma. Y la idea es poder hacer registros a través de las 24 horas. Les voy a explicar en la siguiente diapositiva por qué hacemos eso. Pero bueno, en esta rata que recientemente publicamos un par de artículos sobre ella, describiendo tanto fenotipos de comportamiento, pero también este fenotipo que fue en sí lo que hizo mi laboratorio en esta gran que estas ratas tienen crisis epilépticas de ausencia, como en los pacientes, espontáneamente. Y entonces, eh, aquí donde estoy apuntando, esas son las señales que se ven normalmente, o bueno, la amplitud, el tamaño de las señales que se ven cuando en las diferentes fases de... Y en cambio, con una crisis vemos que el tamaño incrementa enormemente. Hay estos picos que se llaman sharp waves en inglés y que se repiten muchas veces, pero que son muy uniformes también. Ven como que no cambian de ritmo, ¿no? Y en estos registros que hicimos también tenemos un medidor de aceleración y eso nos permite también ver qué tanto se está moviendo la cabeza. Y, eh, hay un ligero movimiento también de la cabeza de estos animales cuando tienen esas crisis de ausencia. Y no tengo un video de las ratas teniendo una crisis, pero básicamente se detienen, aparentan perder la conciencia. Es muy difícil saber si pierden la conciencia porque pues obviamente no podemos hablar con ellas, pero si tratamos de estimular con ruidos o luces, en sí no salen de estas crisis, están ahí y se paran. Y bueno, entonces tenemos esta suerte que no es siempre en, en los modelos animales de tipo de enfermedades genéticas que se repiten precisamente el tipo de crisis que hay en los pacientes, ¿no? Y bueno, también es muy importante estudiar el dormir, pero bueno, las ratas y los ratones no son versiones humanas pequeñas, ¿no? No son unos mitos. Son muy diferentes a nosotros en muchos aspectos. Compartimos 95% de los genes con ellos. Sin embargo, muchos de sus comportamientos están evolucionados para sobrevivir en sus medio ambientes. Y por ejemplo, uno es el dormir. Ellos no duermen como nosotros, que tenemos usualmente 8 horas durante la noche donde estamos durmiendo. Ellos, en cambio, son un poco como los gatos, se toman siestas todo el tiempo. Y además, su actividad es principalmente durante la noche. Son nocturnos, es cuando salen em, eh, y buscan evitar a los predadores. Entonces, vemos que su actividad es principalmente durante la noche. Y bueno, en estos gráficos, por ejemplo, aquí vemos que lo que pusimos son las horas del día, 24 horas, y hay una barra blanca y una barra negra. Y la negra es cuando las luces se apagan en el bioterio, en donde mantenemos a los animales en la universidad. Y entonces acá vemos los minutos que pasan en una fase del dormir en particular, que es REM, este movimiento ocular rápido. En humanos, usualmente esta es la fase del dormir, donde si uno despierta a un humano, reportan que soñaron que estaban soñando de algo, ¿no? Y se acuerdan de algún sueño. Es también llamado el dormir profundo. En cambio, durante otras fases del dormir, como por ejemplo que se llaman no REM o non-REM, si despiertan a la persona, no se acuerdan de nada, ¿no? Reportan que no estaban soñando. Es una parte del dormir muy importante para la memoria y la fisionomía. Y en estos animales lo que vemos es que a través de las horas del día, especialmente cuando
duermen estos animales, que las luces están prendidas porque son nocturnos y entonces cuando en su mayoría duermen, vemos que se reducen los minutos que pasan en REM. Entonces vemos este fenotipo también en estos animales. Y si vemos el total de minutos en nuestras ratas transgénicas, donde cambiamos em, el dominio enzimático, el gap de estas ratas en comparación a los controles que están acá, eh, vemos esta reducción en minutos. Y obviamente acá arriba en azul tenemos a los animales transgénicos y en gris tenemos a los controles. Entonces vemos esta reducción en minutos. Estoy muy interesado para ver la siguiente plática, para ver qué tipo de electroencefalograma se hacen en pacientes en los estudios en España. Pero en el Reino Unido, mi colega Lindsay Mason, que es una psiquiatra, y su colega T. Williams, durante la pandemia, hicieron un esfuerzo heroico y fueron a las casas de pacientes SYNGAP a través del Reino Unido, tanto en Escocia como en Inglaterra, y con la idea de hacer estudios de dormir con electroencefalograma en la casa de estos chicos, ¿no? Y interesantemente, en los pacientes también encontraron esta reducción de REM. Entonces, muy similar a lo que encontramos en animales, pero estamos tratando de publicarlos. Lo que se me hizo fascinante y genial es que los controles que usaron, los niños que no tienen la mutación, son hermanos de los chicos con SYNGAP. Entonces, similares en términos de genética. Y bueno, entonces tenemos los fenotipos. Y ahora voy a cambiar drásticamente de tema y con la idea de presentarles unos proyectos nuevos que tenemos, donde estamos usando inteligencia artificial para desarrollar biomarcadores. De hecho, el fin de semana que estuve en Barcelona, hubo una plática muy interesante sobre alguien que está involucrado con el proceso de la aceptación de la Unión Europea de nuevos tratamientos, ¿no? De pasarlos de estudios clínicos a que se establezcan y que se puedan usar oficialmente. Y resulta que hay dos cuestiones que son muy importantes. Una son los modelos animales, en términos de seguridad de estos nuevos tratamientos, pero también validación. Todavía son muy importantes estos animales, encontrar animales que compartan similitudes con los pacientes y que estos tratamientos logren rescatar los fenotipos que se ven en los animales, pero también la cuestión de biomarcadores, ¿no? En enfermedades de largo plazo, crónicas, como son estas enfermedades de neurodesarrollo, es muy difícil hacer estudios clínicos a través de años, ¿no? Décadas. Y entonces los biomarcadores se vuelven muy importantes porque se puede cuantificar si están funcionando los diferentes tratamientos que se puedan dar, tanto medicinas como tratamientos, por ejemplo, genéticos. Eh, y estos biomarcadores pueden ser pruebas de sangre, donde se busca eh, algún valor específico en una investigación clínica, o también pueden ser biomarcadores, por ejemplo, de electroencefalograma. Pero es muy difícil obtener biomarcadores consistentes de electroencefalograma. Y ahora que estamos en esta era de inteligencia artificial, machine learning, que es en sí aprendizaje automático de computadoras, la idea es poder estudiar muchísimos parámetros en términos de nuestras señales del electroencefalograma y ver si estas máquinas pueden encontrar eficazmente si viene una señal de electroencefalograma de un paciente o un animal con la mutación, y si se pueden discernir en comparación a los controles, ¿no? Entonces, esa es la pregunta que queríamos hacer. Mi estudiante de doctorado, Melissa, que justamente tuvo su defensa y ahora es la doctora Fasol, y también en colaboración con Javier Escudero, que es un colega también español que trabaja en la Escuela de Ingeniería en la Universidad de Edimburgo. Yo soy un biólogo simple,
que poco a poco está aprendiendo este tipo de análisis y entonces con ellos logramos hacer este proyecto, ¿no? Y bueno, entonces la pregunta principal es si puede el aprendizaje automático, esta idea de machine learning, que seguramente muchos de ustedes hayan escuchado de ella, pueden detectar estas señales de electroencefalograma si vienen de Singapur o de controles. Y muy importante, cuáles son los parámetros que usa la máquina para la identificación. Entonces, hicimos un tipo de análisis donde se nos da una serie de probabilidades si, que nos ayudan a discernir cuáles son los parámetros importantes del electroencefalograma. Entonces, les voy a explicar un poco sobre eso. Y la pregunta final es si las características utilizadas en ratas e en pacientes son similares. Les arruino y les digo que sí, más o menos son similares. Entonces, ¿qué es esto del aprendizaje supervisado? La idea es que damos datos perdón, se anda bloqueando ok, damos datos, labeled data, que le decimos a la máquina, mira, estos datos vienen de un organismo con la mutación SINGAP1 o igualmente en términos de roedores o pacientes. Y aprende esto, ¿no? Encuentra cuáles son los parámetros importantes y haz como un árbol de decisiones, se llaman, que dicen, bueno, si este parámetro está ahí, tal vez este otro sea otro, y entonces básicamente se hacen como árboles de decisiones que llevan a poder, a permitir a la máquina que encuentre si la señal viene de un organismo, ¿no?, u otro, y ya finalmente lo que se hace es que se le da a la máquina datos que no le decimos si viene de un organismo con la mutación o si viene de otro, y vemos que eh, es un tipo de análisis donde, bueno, tomamos ventajas y desventajas de estos datos, ¿no? Una desventaja es que este tipo de análisis requieren miles de datos, probablemente. Lo que se hace en Internet para, por ejemplo, ChatGPT o las otras versiones que han salido ahora, es que son millones y millones de terabytes de datos del Internet que se dan a estas máquinas para que aprendan, ¿no? Pero, pues, nosotros un límite de pacientes o hasta de animales que usamos para generar este tipo de análisis. Entonces, lo que sí tenemos son datos a largo plazo. Por ejemplo, en nuestros roedores tenemos estos registros de 24 horas, también en los pacientes tenemos registros de 8 horas. Y entonces, en vez de analizar toda la señal del electroencefalograma a través de largo tiempo, lo que hacemos es solo analizar un pequeño pedazo de datos, ¿no? 5 segundos en roedores, 30 segundos en los pacientes, y hacemos una serie de análisis a través de esta señal. Entonces es una señal de voltaje que sube y baja, y podemos analizar varios tipos de cuestiones en esta señal. ¿Qué tan compleja es? Si cambia mucho en estos segundos. Análisis de espectro. ¿Qué frecuencias hay y qué amplitudes tienen? Y también conectividad, porque en estos registros de electroencefalograma estudian varios canales, entonces podemos analizar la correlación entre los dos. Entonces, calculamos todo eso, tenemos una serie de números para cada pedacito de electroencefalograma, y esto es lo que usamos para entrenar a la máquina, a la computadora, y validar. Entonces, después hacer la prueba con el test set, validar, decir ya que aprendió, qué tan eficaz es en encontrar. Eh, y bueno, aquí tenemos, por ejemplo, los datos reudores. Tenemos a 5 controles y 5 animales sin el gen en una de las copias. Y para nuestra prueba tenemos 3 y 2, pero en sí el análisis es en estos pequeños pedazos del electroencefalograma, y esta es la prueba, ¿no? Entonces, en sí la prueba, ya que la máquina generó un modelo, vemos aquí es con lo que estamos probando.
Y tenemos estas matrices que apropiadamente se llaman matrices de confusión, confusion matrices, que dan nuestros análisis, ¿no? ¿Qué tantos verdaderos negativos o verdaderos positivos hay contra falsos positivos y falsos negativos? Y hay diferentes formas de medir qué tan preciso es el análisis o qué tan exacto. Y, perdón, aquí la exactitud es 0.75, entonces máximo donde tenemos 100% exactitud, y en sí, a través de estos diferentes scores, estamos a 3/4 de exactitud, que es muy bueno para este tipo de análisis. Y si después tomamos nuestro total de pruebas y lo comparamos a cada animal individuo que probamos de estos, podemos ver que en 5 de 5 animales analizados podemos identificar de quién venía, y si era control o si era SYNGAP. Entonces funciona. Y después hacemos este análisis. ¿Cuáles fueron los parámetros importantes para identificar a los animales? Y vemos que estos animales de CC, que es cross correlation o correlación cruzada, a través es la comparación entre canales, vemos muchos de estos parámetros. Y entonces en sí vemos que la conectividad entre canales, qué tan correlacionados, es muy importante para los modelos, para el modelo animal. ¿Y qué tal en nuestros datos humanos? Entonces también ahí tomamos estos datos del dormir de nuestra colega Lindsay, que es la psiquiatra. Aquí entrenamos en 8 y 7, pruebas en 1 y 1, pero otra vez estamos haciendo el análisis en pequeños fragmentos de datos de electroencefalograma, y vemos que la exactitud tal vez es hasta aún mejor, la precisión de la identificación. Y igualmente vemos que estos parámetros de correlation, de la conectividad, son muy importantes también en el humano. Entonces, de cierta forma tiene sentido, por lo menos en que SYNGAP es muy importante para estas conexiones neuronales, tal vez a través de regiones que están muy lejanas en la corteza del cerebro. Entonces, en conclusión, tenemos a estos roedores que tienen crisis de ausencia, tienen una deficiencia en REM, eh, también se ve en estos estudios de pacientes que hicieron nuestros colegas, y vemos que este análisis de aprendizaje automático está funcionando. Y entonces, también lo importante ahí es la conectividad, ¿no? Y bueno, ¿cuál es el trabajo futuro? Pues para biólogos como yo, esto es muy importante porque esto nos da una indicación de los mecanismos, de cómo está funcionando SYNGAP, o cómo está cambiando la actividad de SYNGAP. Entonces, hay que estudiar estas conexiones entre diferentes regiones del cerebro en nuestros modelos, pero también muy importantemente es el desarrollo de estos biomarcadores para estudios clínicos, para empezar a validar los tratamientos que están por venir, ¿no? Entonces, bueno, ahí acabo mi plática. Equipo, especialmente a Ingrid, una postdoc fantástica de Chile, estuvo en mi doctorado un tiempo, que ahora tiene un puesto en la Universidad de Edimburgo, y el doctorado Melissa, que hizo y bueno, también a embajadores de Edimburgo, y especialmente a ustedes, a las familias, a los clínicos, son una inspiración, y para mí, qué gran honor venir a poder contarles de nuestra historia. Entonces ahí acabo. Gracias. Muchísimas gracias, Alfredo. Muchas gracias, Alfredo. No, le comentaba a Monse que entonces la idea para los cero técnicos, ¿no? Como nosotros, es que con esta inteligencia artificial, a partir de un electro, viendo los resultados del electro, se pueda discernir, ¿no?, si corresponde a un SYNGAP 1 sin tener el diagnóstico, ¿no? Sí, exacto. Bueno, obviamente es inútil en términos de diagnóstico específicamente, ¿no? Porque pues hacen la prueba genética, eso es la especialidad de los psiquiatras, los neurólogos, pero es más bien poder cuantificar qué tan bien pudiese funcionar una terapia, ¿no? Eh, si, por ejemplo, ahora lo que estamos tratando con los roedores, tenemos en esos artículos, de hecho,
podemos bloquear las crisis con algunos fármacos. Y entonces la idea es hacer un análisis antes y después del fármaco. Y cambia, no sé, bueno, vamos a ver si cambian esos valores, ¿no? Y entonces la idea es esa, porque es muy difícil, creo que en la clínica ver, cuantificar a corto plazo si alguna terapia está funcionando. Bueno, tal vez las crisis se detengan, pero ¿qué tal su desarrollo cognitivo, no? Seguido para las familias es difícil, ¿no? Porque hay también este efecto placebo, que si alguien está en un estudio clínico, hay gran esperanza, gran fe de que vaya a funcionar y entonces tal vez haya demasiada positividad. Y entonces esta idea de poder cuantificarlo y son ese tipo de valores numéricos que son muy importantes para poder definir si está funcionando bien una terapia de esa. Entonces ahí es donde vamos a tratar de progresar con esto y donde tal vez yo les pida ayuda a la sociedad, porque para hacer estos modelos que funcionen bien necesitamos más datos. Entonces, ya estar en Ahí, contacto a ver. 100% cuenta con nosotros, obvio. Sí, sí, Obviamente. son estos análisis, bueno, y también con los clínicos y todo, porque son estos análisis de electro que son muy importantes y que son difíciles de obtener, porque bueno, aún cuando hay más y más diagnósticos de SYNGAP, pues sí, no hay tantos como para que sea muy fácil obtener estos resultados, ¿no? Y los necesitamos para poder mejorar estos análisis. Perfecto. Bueno, no sé. Gracias. No sé, ¿tenéis alguna...? Sí. Vale, vale. Sí, una duda. Hola Alfredo. ¿Qué tal? Quería preguntarte, en estos modelos bueno, los modelos que nos has enseñado de inteligencia artificial, que les vais pasando cachitos del electroencefalograma, por curiosidad quería preguntarte qué, qué tipo de, o sea, estos cachos se los pasáis del animal puede estar en sueño, vigilia, no REM, REM, o seleccionáis un estado concreto, y lo mismo para los humanos, pero al final estás utilizando los datos de polisomnografía, por tanto la gran mayoría del tiempo estarán dormidos, es decir, ¿qué tipo de datos estás utilizando para entrenar el modelo? Sí. Y supongo que para entrenar también evitas usar cachos donde haya epilepsia, ¿no? Porque supongo que eso Claro. sería demasiado fácil para la inteligencia Sí, artificial. exacto. Ay, y siempre se me olvida mencionar eso, que no usamos las crisis epilépticas porque obviamente pues sería muy fácil, ¿no? Entonces sí, no usamos las crisis y usamos todos los diferentes tipos de señales, vigilia, non-REM, REM, y cuando hacemos el entrenamiento de la inteligencia artificial, le decimos cuál es, ¿no? Pero resulta que entre todos los parámetros que usamos, bueno, todos estos diferentes análisis que incluyen definir el estado cerebral, la máquina no usa esos mucho, como que no le importa si está en non-REM o REM. Entonces, no sé por qué sea eso, pero usamos los diferentes estados. Entonces ahí, sí, porque como no tenemos tantos datos, decidimos usar todos excepto obviamente las crisis. O sea, estos marcadores de conectividad funcional que encuentra la máquina se encuentran independientemente del estado. O sea, no es que Sí, los vea solo cuando está despierto o cuando está dormido, sino que en todos los estados se mantiene esta diferencia. sí, aunque ahí es donde es muy complejo, porque si hacemos esos análisis a nivel individual. O sea, si nada más estudiamos la correlación o la conectividad entre canales, no hay muchas diferencias obvias. Tal vez, creo que en uno de los estados sí hay, creo que durante non-REM, en nuestro artículo, hay algunas diferencias en conectividad. Entonces es más bien el agrupamiento de muchos parámetros que nos permite identificar con eficacia, ¿no? No es un parámetro solo. Y entonces esa es la gran diferencia a lo que habíamos hecho antes, que hacíamos una serie de análisis y bueno, no había nada muy consistente a través de diferentes pacientes, a través de diferentes animales. Entonces por eso también nos hemos movido a esto, ¿no? Que son muchos parámetros que usa para identificar. Perfecto, muchas gracias.
Hola, no, muy bien. Me llamo Juliana, soy aquí una de las investigadoras del SINGAP aquí del hospital. No sé si has visto, hemos publicado en principios del año un trabajo que hicimos con electroencefalograma con 36 pacientes. Y lo que vimos fue que hemos dividido los pacientes por rango de edad y vimos una evolución un cambio en el trazado, ¿no? A lo largo del tiempo, como un decremento del trazado. Y no sé si tenemos todos los trazados, los electros, así si necesitas colaboración, pues encantados de colaborar. Me encantaría, desafortunadamente no vi el artículo, pero no sé si me lo pudieran compartir, Sí, 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 pero sí, me no te lo encantaría, hacemos. sí, porque justamente estamos ahora, sí, en el proceso de publicar esto, que yo en sí no vengo de estos campos de análisis, entonces es un proceso también de aprendizaje de cómo escribir este tipo de artículos y sí, creo que necesitamos saber más sobre lo que hay en los pacientes y poco a poco, gracias a ustedes y a los otros colegas, empiezan a salir estos estudios clínicos. Una pregunta que les tengo yo es, ¿qué tan difícil es hacer electroencefalograma en estos chicos, ¿no? Seguido lo que yo escucho de los colegas aquí en el Reino Unido es que es difícil hacerles electroencefalograma a los niños, que no les gusta tener esto en la cabeza y entonces también por eso es lo que nos gusta de este análisis es la idea de que sean Sí, cortos los sí, es registros, una ¿no? Pero práctica, sí que es verdad, también es una práctica que aquí en el hospital los enfermeros tienen un poco de bastante experiencia, ¿no? En ponerlo a casco, pero sí que es verdad que hay algunos pacientes que no conseguimos hacerlo porque no soportan el casco, ¿no? Pero la gran mayoría sí que conseguimos. Entonces, tenemos del trazados crudos del hospital hechos aquí como 16, casi 20, largos incluso, de polisonografía, y genial. 36 al total. Entonces, que de otros centros que nos han enviado, y toda esta información podemos colaborar, así que encantado. Sí, perfecto. Por favor, no sé si, creo que estará Gonzalo por ahí, Sí, 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 quien estoy tiene aquí. mis contactos, entonces, sí, por favor, Les paso tu mail, ¿no, Alfredo? sí, me encantaría y también yo voy a buscar el artículo también aquí independientemente y Sí, sí, se pone porque son electroencefalo. más datos de los que tenemos nosotros. Nosotros tenemos, que 8 pacientes, entonces, sí, No. Sí, estaría que genial. es, con este grupo de España, que es bastante fuerte la asociación, Sí. tenemos en el registro español 44 pacientes, y de estos pacientes las resonancias, los electros, la clínica, y creciendo cada vez más. Entonces nosotros, sí, sí, cuanto más colaboraciones, mejor, así que súper. Sí, claro, igualmente, porque pues solo así se logra esto. También nosotros allá, pues es un equipo enorme y gracias a esto hemos logrado progresar, pero sí, ahora creo que es muy importante las colaboraciones con gente, con la clínica, ¿no? Con los datos reales. También Sí. en términos de validación de estos modelos animales, ¿no? Es muy difícil. Ujú, sí. Lograr que se crea en sí que son eficaces, ¿no? Y entonces hay que hacer todo este tipo de pruebas si hay similitud, ¿no? También. Entonces, perfecto. Nos Encantado, ponemos en contacto Juliana. entonces, Alfredo. Sí, por favor, mil gracias. Sí. Mm, ¿Tenéis alguna duda más? ¿O si no? ¿Sí? Un segundito, Alfredo, que va el doctor Valles. Y no hay problema. Perfecto. Qué honor, gracias. Hola Alfredo, ¿qué tal? Ah, Oye, una puya. En el Cell Reports citáis nuestro trabajo en Frontiers, del que te hablaba Juliana, ¿vale? O sea, está en la lista de referencias de vuestro paper en Cell Reports. Pero luego perfecto. Sí, Perdona, ¿eh? Lo sí, tenía pero que... bueno, verás que hay como 50 autores en este artículo, entonces, No, sí, no, perdona, te he dicho que era una puya. sí, sí. Oye, anatómicamente, porque luego Diego, no sé si tienes tiempo, pero va a mostrar algunos de sus datos en ratones, básicamente, por no decir exclusivamente, y vemos algunas diferencias anatómicas, o sea, entre electrodos, ¿no? Claro, nosotros tenemos 4 electrodos, en realidad 3, porque uno no funciona del todo bien. Vosotros tenéis una densidad muchísimo más grande de electrodos, no sé cuántos hay, 20 o los que sean, ¿no? Entonces, ahí ¿veis diferencias a nivel anatómico? ¿Qué nos puedes contar de esto? Sí, bueno, sí.
Podríamos pasar todo el día, de hecho. Sí, en estos registros que les acabo de enseñar hay 16 canales y hicimos un análisis por regiones motoras y sensoriales y visuales. Vemos más diferencias en las regiones motores. También yo siempre he estado muy interesado en las crisis y en estas crisis de ausencia o el equivalente en animales que a veces también, bueno, no sé si sean exactamente lo que tienen los pacientes. Bueno, hay diferencias en frecuencia y ese tipo de cosas, pero hay diferencias en términos, porque, bueno, empecemos con que son crisis generalizadas, que se ven en los dos hemisferios del cerebro simultáneamente, o por lo menos en general se ven así. Pero resulta que cuando tenemos tantos canales, vemos que en su mayoría las crisis empiezan en la zona motor. Se adelantan por, no sé, 200, 300 milisegundos, vemos tantito adelanto de la señal. Entonces es la idea que tal vez estas regiones haya más efecto del cambio genético, ¿no? Y entonces estamos Interesante, tratando ¿no? de Muy discernar interesante. eso. Sí. Ajá, ajá. Bien, bien. Muchas gracias. Sí, entonces hay mucho, y bueno, pero también es el problema con estos registros que son enormes a largo plazo y donde hay muchos canales, hay muchos análisis que se puedan hacer y sí, estamos tratando de hacerlos de una forma inteligente, pero no siempre se logra, ¿no? Pero bueno, ahí vamos. Bien, bien. Muy bien. Gracias. Gracias, gracias, Alex. Pues muchísimas gracias, Alfredo, de verdad, un placer contar contigo, Sí, como lo digo, os ponemos en contacto y bueno, nosotros también seguimos en contacto para futuras ocasiones, ¿vale? muy bien, muy bien. Aquí Un voy a estar abrazo, muchas escuchando las gracias. otras pláticas y mil gracias. Hasta luego todos. Buen fin de semana.